de Dios en 1 Samuel, en el capítulo número 15. Vamos a leer la palabra de Dios. En el versículo número 10 vamos a leer la palabra de Dios. Versículo número 10, 1 Samuel, capítulo número 15. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, Señor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor amado. Dios mío, Señor, permite, Señor, que podamos recibir cada uno tu bendición, Señor amado, en nombre de Jesucristo. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Yo voy a seguir leyendo la palabra de Dios, hermanas. Amén. 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 Si usted quiere seguir leyendo, pues le lee. Si quiere escuchar, escuche. Pero si lee mejor, porque se mete más así, sí, ¿verdad? Si puedes leerle, pues está bien, ¿verdad? Versículo número 12 dice: madrugó luego Samuel, dice, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Dice, y dio la vuelta y pasó de adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hasta ahí voy a detener, hermanas, poquito. En el versículo número 3 estamos. Gloria a Dios. El Señor, hermanas, en el servicio pasado nos hablaba el Señor de que Él quería que Saúl, ¿se acuerdan? Que Saúl fuera y que hiciera una misión que Dios le estaba mandando. Dios le estaba dando una misión a Saúl que tenía que hacer. De hecho, hasta en una Biblia que yo tengo así aparece que la misión que Dios le dio. Saúl así dice que la misión que Dios le dio. Porque Dios le dice que haga algo. Pero no como a uno que nos diga: no, ¿sabes qué? Pues ponte y barre ahí o hace esto, así. Sino que lo mandó a que fuera a destruir un país. O sea, lo mandó una misión, algo diferente, pues. Amén. Lo mandó a que destruyera a los amalecitas. Porque Dios se enojó contra los amalecitas grandemente en el Antiguo Testamento. Porque Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando llegó a la tierra prometida, los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Se fueron a pelear contra él. Lo atacaron. Entonces Dios obró con su poder cuando estaba Moisés orando, y Dios les dio la victoria y los vencieron. Pero Dios dijo que los iba a quitar de debajo del cielo. Lo vimos la vez pasada. Y dijo Dios que siempre iba a tener pleito contra ellos, de generación en generación, siempre, dice la palabra de Dios. Entonces Dios aquí le dice que los fuera y que los destruyera por eso, pues porque ellos se habían puesto contra el pueblo de Dios, pues. Pero les dice que vaya y que los destruya, hermanas. Pero Dios les dice que los destruya a ellos, a todos los destruya, que destruya también a los niños, también los destruya, y que destruya a los animales también, que los destruya también, dice así. Es algo bien tremendo, pero es que a veces, hermanas, llega la ira de Dios tan grande por la desobediencia de la gente, y a veces la llevan hasta los demás. Es como cuando David, bueno, no sé si vayamos a ver ahí, porque en el momento, ¿verdad? Primeramente Dios, a lo mejor, cuando lleguemos a David, cuando David tiene su hijo, ¿se acuerda? Por un adulterio. Pues vamos a llegar ahí primeramente Dios. Es que estaba ahorita pensando, hermanas, otra cosa, por eso dije así, pero me equivoqué. Pero cuando lleguemos a esa porción, él tiene un hijo porque se mete con una mujer casada, la mujer casada sale embarazada. Dios se molesta por eso, porque hizo mal y también hizo otro mal. Entonces Dios se molesta por eso, y David está en ayuno pidiendo a Dios misericordia y todo por el niño. Pero Dios mata al niño por su pecado. Pero el niño no pecó. El que pecó fue David. Pero como el niño está al cuidado de David,
pues Dios le tomó en cuenta a David. Entonces, hermanas, a veces Dios, cuando se molesta, pues ¿verdad? Dios nos guarde, porque ¿verdad? Todos hacemos mal y todos somos dignos de la ira de Dios. Solamente por su gracia estamos bien. Amén. Pero cuando Dios se molesta a veces con personas, que el Señor nos guarde. El Señor a veces, el Señor va y Él acaba con uno, pues, ¿verdad? Y acaba con todo, hasta con las cosas de uno y con los que están con nosotros. Porque con el Señor es... Mira, hermana, si uno a veces no se puede burlar de una persona, menos va a burlar del Señor, hermanos. O si uno no puede contra un humano a veces porque tiene poder, tiene influencia, o hasta físicamente no te puedes defender con él. Si te gana a pelear o lo que sea, menos con el Señor podemos vencer. Entonces, el Señor quería que los destruyeran, hermanos, porque habían hecho muchos males. Se habían puesto contra el pueblo de Dios cuando Dios estaba haciendo su obra, se opusieron a la obra del Señor. Y oponerse a la obra de Dios es algo difícil, hermano. Se pusieron a la obra que Dios estaba haciendo. Dios hizo la obra de sacarlos de la esclavitud a su pueblo y los llevó a la tierra prometida, y Dios estaba haciendo su obra para vencer a su pueblo. Y cuando la gente se pone contra la obra de Dios, contra el pueblo de Dios, Dios se pone contra las personas también, porque están peleando con Dios mismo, pues. Y Dios dice, mátalos a todos, y mata a sus hijos, y mata a sus animales, porque no puede uno pelear al pelear con la obra de Dios, pero pelea uno con Dios, pues. Porque la obra de Dios la está haciendo, no la está haciendo el hombre. Entonces, hermanas, es pelear con Dios mismo. Entonces Dios le da esa comisión a él, y él se va, pero ya ve, como vimos la vez pasada, cuando él se va, dice que lo mejor, él lo agarró, lo mejor de los animales, pero lo menospreciable, o sea, mató a todas las personas, Saúl, pero a uno dejó con vida a Agag, al rey. Y mató todos los animales, pero los que estaban los más malitos. Pero los animales buenos, los que estaban engordados, dice así la palabra de Dios. Y lo mejor lo agarró. Y Dios dijo que matara a todos los animales y que matara a todos, y los acabara. Y dejó vivo al mero, al rey. Y agarró lo más bueno del país. Entonces él hizo eso, Saúl hizo eso. Entonces cuando él hace eso, entonces Dios dice lo que dijo el versículo pasa lo que dice el versículo 10, que vino palabra del Señor a Samuel y que le dijo en el versículo 11 que le pesa haber puesto a Saúl por rey. Le pesa porque no hacía lo que Dios le mandaba. Saúl, hermanas, no obedecía al Señor. Y Dios ya le había dicho su palabra anteriormente y no le había obedecido. Por eso es que le iba a perder el reino. O sea, en su descendencia genealógica, él iba a ser nomás el único rey de su descendencia, no iba a haber otro más. Porque no obedeció lo que Dios le había dicho. Y cuando Dios le da otra oportunidad de que él obedezca ahora sí lo que Dios le está diciendo, otra cosa le manda a Dios. Era una oportunidad para que Saúl dijera, ahora sí voy a obedecer a Dios, pero él lo que hace, él hace las cosas a su manera. Por eso ahí le voy a dar el título, hermanas, de la palabra de Dios en esta noche, en esta tarde. Dice, el título es así: las consecuencias de obedecer a Dios a nuestra manera. Las consecuencias de obedecer a Dios a nuestra manera. Porque uno dice, ¿qué consecuencias de obedecer a Dios? Pues pura bendición. Pero obedecer a Dios a nuestra manera, hermanas, es diferente, pues. Amén. Porque uno puede obedecer a Dios como Dios manda, o uno puede en cierto sentido desobedecer a Dios. Es como la gente que dice, ¿sabes qué? Yo sé que no hay pastoras, pero me puse pastor porque no hay hombres. Y aunque la Biblia no le enseña, yo me puse por eso. Entonces hay gente que hace cosas que no obedecen a Dios y en cierta manera quiere obedecer a Dios. Pero lo que pasa, hermanas, que a Dios tenemos que obedecerlo. O sea, no podemos, yo sé que no podemos nadie de nosotros, yo no puedo, usted no puede, si Dios no nos ayuda. Y lo que hemos obedecido es porque Dios nos ha ayudado. Y lo que no hemos podido es porque ocupamos la ayuda de Dios, y cuando la recibamos vamos a poder para su gloria. Pero por Él, si no, no vamos a poder nunca obedecerlo en lo que nos falta. Y si nos quita la ayuda en lo que podemos, ya no vamos a poder, porque Él no sabe, ni podemos, Él no sabe hacerlo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermanas, ocupamos mucho del Señor. Entonces, hay gente que obedece a Dios, pero a su manera, pues.
No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Porque uno puede, hermanas, hacer las cosas a su manera porque a uno se le antoja. Uno puede hacer las cosas a su manera porque a uno se le hace que está bien. Porque los que están con nosotros quieren eso y nos lo están exigiendo y que así se haga a su manera. No como Dios mandó. Y parece que no pasa nada, pero lo que pasa es que Dios ve todo. Y Dios se enoja y después pueden venir consecuencias para nuestras vidas. Que Dios nos guarde, porque a lo mejor hemos hecho eso muchas veces o una vez. Quién sabe, y si no lo hemos hecho, que Dios nos guarde en hacerlo, y si lo hemos hecho, que nos guarde de hacerlo más, ¿verdad? Porque todos podemos hacerlo, todos podemos hacerlo. Tal vez yo lo he hecho y no me he dado cuenta, ¿verdad? No sé, pero si lo hemos hecho, que Dios nos perdone. Pero hay consecuencias, hermanas, de obedecer a Dios a nuestra manera. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Y Samuel lo que hizo, toda la noche se agarró orando a Dios. Cuando Dios le dijo eso en la noche, toda la noche se agarró orando. Como usted, que Dios le diga de repente, ¿sabes qué? Le diga algo a usted que es algo muy tremendo, o muy triste, o muy peligroso, o lo que sea, algo fuerte que le revele usted el Señor. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a estar usted triste o asustado? Pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y toda la noche se agarró pidiéndole a Dios. Y en la madrugada dice que se levantó en la madrugada y fue de mañana a buscar a Saúl. Pero cuando fue a buscar a Saúl, no encontró a Saúl no lo encontró, porque Saúl se había movido de algunos lugares. Pero Saúl, fíjese, Saúl andaba contento tal vez, porque Saúl, fíjese lo que hizo, que él hizo un monumento para él. O sea, él se hizo un monumento, como si él fuera el grandote, pues. O sea, ni Moisés se hizo un monumento a él, ni Josué se hizo un monumento a él, y él se hizo un monumento a sí mismo y andaba hasta el pecado. Así somos a veces, hermanas. A veces el pueblo de Dios anda haciendo lo que no debe, agradando a Dios parcialmente, no como Dios manda, sino amañadamente. Uno hace las cosas como uno quiere, y uno piensa, hermanas, que somos los hermanos que están más entregados a Dios, o las hermanas más entregadas, y uno hace las cosas mal ante Dios, sin saber, hermanas, uno que está en mal con Dios, y uno hasta piensa que uno es un hermano como que sobresale de los hermanos, o una hermana que sobresale de las hermanas, cuando hasta monumento se hizo, cuando ya Dios había dicho, me pesa hasta de que lo puse, porque no obedece lo que le digo, dijo el Señor. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero usted ya lo leyó. Entonces, hermanas, el punto es obedecer lo que Dios nos diga. Mire, hermanas, no importa si usted se queda sin amigas, no importa si se queda sin amigos, no importa si se quede sola, pero usted obedezca lo que Dios dice en su palabra. Porque somos pueblo de Dios, pues. Somos pueblo de Dios y al Señor seguimos. No seguimos lo que el pueblo quiere, ni seguimos no tenemos que seguir lo que el pueblo quiere, y tenemos que seguir lo que nosotros queremos. Tenemos que seguir lo que el Señor quiera. Porque si no, vamos a andar según la bendición. Cuando el Señor va a estar enojado hasta con nosotros, me molesto con este porque anda así, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Porque la obra, hermanas, toda la obra es de Dios, y Dios es el que hace las cosas, no las hacemos nosotros, y tenemos que nosotros buscar a nuestro Señor, porque es nuestro Salvador. No nos salva nuestra mente, nos salva el Señor con su palabra, como nos enseñó que la salvación, que Cristo fue el que nos salvó. Cristo es el que nos salva. La palabra es nuestra guía, y no nuestra mente, nuestra guía, ni los hermanos son nuestra guía es el Señor. Aleluya, amén. Es el Señor, hermanas. Así Es el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, hermanas, en el versículo número 14, dice así: Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido, dice. Mire, el versículo 13 lo voy a leer porque si se perdió un poco el hilo. Dice el 13, dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense, hermanas, aquí vamos a tener un poco. Esto es familiar, es igual que en la anterior historia que la Biblia nos habla, cuando Saúl, desobedece a Dios.
desobedece a Dios y hace el sacrificio, el holocausto a Dios, y que Dios le dijo que él tenía que esperarse que Samuel lo hiciera, y él lo hace. Y cuando llega Saúl, Samuel lo recibe como que lo recibe como que es el hombre de Dios, que sí es el hombre de Dios Samuel, pero Samuel le responde diferente, porque a veces te puede salir un hermano, una hermana, ay hermanita, Dios te bendiga, pero él anda bien mal en el Señor. Dios te bendiga, el Señor está contigo, amén, amén, amén. Pero nomás te están dando te dan cuerda, pues, pero ellos están en otra cosa. Nomás como dice la gente, te siguen el rollo, dice la gente del mundo. A veces le hacen así con uno, tristemente. A veces lo hacen sinceramente, pero a veces nomás te dan cuerda, te dan el ayonazo, pues. Sí. Para estar bien contigo, pues, para llevársela bien contigo. Entonces, a Saúl, ay, que esto, que el otro. Y Samuel le habla. ¿Qué has hecho? Locamente has obrado. Y otro le hablaba como que, ay, que el Señor. Y aquí pasa lo mismo, lo ve. Bendito del Señor, bendito de Jehová, le dice, ¿verdad? He cumplido lo que Jehová me ha dicho, he cumplido la palabra de Jehová. No es cierto, la cumplió a su manera, no cumplió lo que Dios dijo. Y le habla bien así, igual, lo recibe. Y fíjese lo que Samuel contesta. No contesta, amén, sí, el Señor. Lo que le contesta es esto. Samuel entonces dijo, le hace una pregunta, tiene signo de interrogación. Dice así, pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? No tenía que ver animales porque tenía que matar todos los animales, ¿se acuerdan? Esa es la palabra, eso es cumplir la palabra del Señor. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. O sea, obedecimos a Dios en lo que quisimos, pero en lo otro no, porque a nosotros nos pareció hacer esto, pues, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanas, dice que el pueblo perdonó los animales esos. Pero en los versículos anteriores, que no leímos ahorita, los leímos en el servicio anterior, que es de versículos 10 para atrás, ahí dice que Saúl, dice así que Saúl y que el pueblo, o sea, juntitos, los dos, perdonaron a Agag, al rey que tenían que matar, y perdonaron a los animales, que de lo mejor que agarraron pura selección, que tenían que matar también. Y aquí dice que el pueblo fue el que los perdonó, pero él también los perdonó. O sea, se estaba aventando la bolita, pues, pareciera. ¿Ah? Como que llega alguien aquí, sabes que Dios va a traer juicio contra el que hizo tal cosa, y lo hicimos usted y yo, hermana. Y yo digo, no, fue la hermana. Ay, pues pobrecita, ¿verdad? Fue la hermana. Y fuimos los dos. Se ve como así la cosa, como que le está aventando la bolita, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice el versículo 16, dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Samuel le dijo, déjame decirte lo que me dijo Dios ahora en la noche. Ya que vio lo que andaba hablando mal, dijo, déjame decirte, pero él ya sabía las cosas, pues, ¿no? Dice, déjame decirte, dice, lo que Dios me dijo esta noche. Es lo que David enseña. Así claramente. Dice, y dijo, Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, te hace una pregunta, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? O sea, aquí le está diciendo Dios le está recordando a Saúl, por medio de Samuel, de que Saúl, él antes se consideraba en el capítulo número 9, de que él era una persona humilde, porque sí era en realidad una persona humilde. Porque era de la tribu más chiquita de Israel, que era Benjamín, y porque cada tribu, de las 12 tribus, se hacía por varias familias, y él era de la familia más chiquita de la tribu más chiquita. Él era menos de lo menos, humanamente hablando. Y aquí le dice, aquí Dios le habla, que no te acuerdas que tú te considerabas poca cosa, y así aún que eras poca cosa a tus propios ojos, así como tú mismo te considerabas poca cosa, de todos modos Dios te exaltó y te puso como rey de Israel. Porque nosotros somos malagradecidos, hermanas. Dios nos bendice a nosotros, y nosotros, aunque no somos nada, Dios nos exalta. Aunque no somos nada, Dios nos exalta, porque no somos nada, hermanas, en realidad.
Y ya cuando Dios nos exalta, nos olvidamos del Señor. Es como cuando usted va a una iglesia, hermanas, y el pastor se cree como un pavo. Como un pavo del día de acción de gracias. Se hincha como pavo y se siente como que es el presidente, como que es Andrés Manuel López Obrador, se ve así en el altar. Ah, ¿verdad? Hermana, y se ve bien así y se hincha como pavo. Y antes el hermano pues andaba ahí en la droga, andaba tomando, andaba bien acabado, su vida no servía para nada, pero Dios lo restauró porque es bien bueno el Señor. Amén. Lo puso como un gran siervo de Dios y ya el hermano ya está bien vanagloriado, ya bien pavote y el Señor no se acuerda del Señor. Y hace lo que se le antoja al niño, no lo que dice la palabra de Dios. Porque él es el rey de ahí, ¿verdad? El rey, como él quieran, el rey de Israel, que fuera un hombre y el rey de Israel, dice la Biblia, dice, y desecharon al rey que es de ustedes, que era Dios mismo. Eso dice así la palabra de Dios aquí donde estamos leyendo nosotros. En los servicios pasados que hemos leído en esta lectura que llevamos, usted se acuerda que eso fue lo que dice la Biblia. Y ahí se ponen, y es lo que aquí Dios le está dando a entender. Mira, a ti, tú que te mirabas que no eras nada, tú mismo pensabas que no eras nada, porque realmente eras de lo más bajo. Dios te puso como rey de Israel, te exaltó, te puso más grande, pero ya estando grande, hiciste tu capricho, lo que tú querías. Es lo que Dios está diciéndole aquí, usted quiere mostrarle, porque es la realidad, hermanas. Por eso están los hermanos reverendos, reventados, reverenteados, sepa qué. Santos, requete, santos, poderosos, maravillosos, que casi parecen ángeles, que, o sea, porque se dejan llevar por la vanidad, hermanas, y somos, dice la Biblia, somos siervos de Cristo. ¿Sabe qué es siervos de Cristo, hermanas? Quiere decir, somos esclavos de Cristo. Un esclavo es el que anda humilde, el Señor es el grande, el esclavo es el esclavo, pues. Gloria a Dios, amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y también siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo, dice. Amén, amén. ¿Ah? Pero la gente, como no sabe, el hermano, no sabe, el pueblo no sabe, cuando oye siervo, piensa que siervo es algo bien tremendo. Ah, siervo será como el embajador, ¿no? O algo así como el diputado, ¿qué será? No, hermano, siervo quiere decir que él está diciendo que él es el esclavo de Jesucristo, que es un esclavo. Hasta dice uno, esclavo en cadenas, dice así. Ahí dice la palabra de Dios, así dice en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene cadenas del Señor, porque soy un esclavo en cadenas del Señor. Amén. La humildad, pues, el Señor que era humilde, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Así es, amén. ¿Verdad? Y ese sí era, ese Señor, o sea, no tiene medida para medirlo, y de todos modos, de tan grande que es, y aún así el Señor era así, manso y humilde de corazón, dice, aprenden de mí que soy así. Amén. Y andaba el Señor ahí, echando sus piecitos en la tierra y todo, comiendo con los pobres ahí pan, pescado, y platicando con ellos y todo, ¿verdad? Bien normal, bien tranquilo el Señor, con la gente, humilde. Y los otros, su mecha, no me toquen porque, ¿verdad? Entonces, hermanas, fíjense, es lo que Dios quiere hacer con Saúl, hacerlo entender, sí, que él era una persona muy humilde, pero ya cuando Dios lo hizo muy grande, pues ya le subió mucho y se sintió que pues podía obedecer más lo que él quería que lo que Dios, pues. Ya sentía que él tenía más autoridad que el Señor para se hace lo que él dice, no lo que Dios dice, pues. Es lo que aquí Dios le quiere hacer entender con lo que leímos. Y dice la palabra de Dios. Dice así, continúa diciendo, hermanas, el versículo número 18, ¿verdad? Si no me equivoco, es el 18 el que sigue, dice, y Jehová te envió en misión. Fíjense, ahora tendencia en misión. En misión, dice, y dijo, ve, Dios lo mandó a que hiciera esto, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. O sea, a todos tienen que exterminar. Y anteriormente, usted en el capítulo desde el inicio, hasta los animales, a los niños, a todos tienen que acabar. Así lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Amén. Versículo 19 dice, hace una pregunta aquí Dios a través de Samuel. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le pregunta que por qué lo hizo, porque Dios le mandó que hiciera algo y Dios lo engrandeció siendo nada. ¿Y por qué desobedeció entonces? Pues? Amén. ¿Por qué prefirió lo de él que lo de Dios? O sea, obedecer lo que él quería antes de lo de que Dios mandaba. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes
bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. O sea, sí obedeció, pero ¿en qué forma? Pues eso, uno puede obedecer para nuestra manera, pero no cuenta. Esa es la manera de Dios, no nuestra manera. Dice, y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ahí cuando le dijo eso a Samuel, quién sabe qué pensó Samuel, ¿verdad? Quién sabe, más Dios sabe, quién sabe qué. Si le acaba de decir que no mató los animales que Dios le mandó, y ya Samuel está diciendo, pues porque está mal eso. Y ahora le dice que todavía que hasta perdonó hasta el rey, todavía para de pilón. Y dice que obedeció a Dios. Entonces, dice el versículo 21, dice, mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice, o sea, hermanas, no es malo hacer no era malo antes, que ya no se va a hacer ahorita, ofrecer sacrificios al Señor, que lo hacían los judíos, no los gentiles. Pero la cosa, hermanas, que es obedecer a Dios, pues. Es como que Dios dijera, no sé, si Dios dice, a ese animalito no me lo mates, no lo sacrifiques, no quiero que lo sacrifiques, que diga, si no quiero que lo sacrifiques. Y si uno lo agarra y lo sacrificaba, pues uno se obedecía al Señor, pues. O sea, sí está bien sacrificar, pero obedecer a Dios, pues, ¿verdad? Amén. La obediencia de Dios está primero. Aleluya. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 20, dice, y Samuel dijo, Samuel hace una pregunta a Samuel, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová también en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Le pregunta eso? Sí, pues claro que sí. Le está preguntando Samuel que si Jehová se complace en los sacrificios, que si se complace igual como se complace en la obediencia. Pues sí, pero la obediencia, hermanas, no, o sea, los sacrificios no tienen que estorbar la obediencia, pues. Amén. Es como, mire, Saúl hizo un sacrificio, hizo holocaustos, hermanas, ¿se acuerdan anteriormente? Hizo holocaustos, hizo sacrificios al Señor, pero él no tenía que hacerlo, y aunque hizo sacrificios al Señor, que él no tenía que hacerlos, que se acarreó locamente acecho y perdió la descendencia del reino en su vida. Porque no nomás es que voy a hacer algo bueno, sino que si viene de Dios, pues. O sea, hacer todas las cosas como conforme a lo que Dios le había hecho, conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios era para él, espérate a que Samuel venga. No que él lo hiciera, y él lo hizo, no obedeció la palabra de Dios, y aunque hizo sacrificio estuvo mal. Y ese sacrificio es bueno, pero lo hizo y estuvo mal, porque primero es obedecer la palabra del Señor, hermanos. Y dice, continúa la palabra, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, le dice que así es, que mejor es obedecer que hacer sacrificios. Y el prestar atención, fíjese, y el prestar atención, ¿a qué está diciendo aquí? ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Prestar atención a lo que Dios nos habla en su palabra. Poner atención a lo que Dios nos está hablando. Porque puede uno no prestar atención a la palabra de Dios. Dice, prestar atención, dice que la grosura de los carneros, porque a Dios se le ofrecía la grasa de los animales, hermanos, los que sacrificaban también, y era un sacrificio a Dios agradable. Pero Dios se agrada más que uno ponga atención a la Biblia cuando está dando la Biblia, a que uno le ofrezca la grasa a Dios que Dios demandaba y que se tenía que darle de los animales. Porque Dios importa más que pongamos atención a su palabra, que obedezcamos lo que Él manda, a que hagamos lo que nosotros queramos, no obedezcamos a Dios y no le pongamos atención cuando lo está hablando. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor quiere que nos ayude, porque no podemos obedecerlo, ¿verdad? Pero así son las cosas. Dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Por qué la desechó? Si obedeció lo que yo digo de ir a matar, y mató miles de gente. Pero ¿cómo la desechó? Obedeciéndola a su manera, parcialmente. Obedeció matando a todos menos al rey, y matando animales, pero a unos no. ¿Cómo desechó la palabra de Dios? Uno puede decir, yo no desecho la palabra de Dios, si yo sí hago lo bueno, pero lo haces a tu manera. Si haces lo bueno, pero a tu manera. Como no hay hombres, yo soy pastora, ¿verdad? Dice.
O como esto, yo hago lo otro. Entonces, las cosas de Dios se hacen como Dios manda en su palabra. Se hacen como Dios manda en su palabra, no como nosotros. Y al no hacerlo así, al que estemos haciendo cosas buenas, estamos desechando a Dios mismo. Estamos desechando su palabra. Aunque estemos haciendo lo que la Biblia dice, como estamos haciendo la mala a nuestra manera, entonces estamos desechando al Señor. Es que Dios no es tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni eres tú, ni tu esposa, ni tu esposo. Que nosotros somos un desastre y que ellos son un desastre y que ellos no las pasan y que nosotros se las pasamos aunque sean como sean. Y que nos la pasamos entre todos porque todos estamos igual de desastre y nos la pasamos y nos la perdonamos porque solo perfecto es el Señor. Amén. En misericordia, en amor, en familia nos la pasamos todos. En el Señor no es la misma. En Dios son las cosas como son porque Él no es un hombre. Él no es el hermano, la hermanita, mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi primo, mi hija, mi esposa. Él es el Señor, pues. Entonces ahí es conforme a la palabra de Dios, las cosas, ¿verdad? Sí, amén. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 23 nos quedamos, ¿verdad? Dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y sí obedeció, pero a su manera, y Dios lo desechó para que no fuera rey. Como yo le dije a usted que después Dios iba a decirle a Saúl, que Dios le dije a usted en un servicio anteriormente, que Dios le iba a decir, que Dios iba a decir que Él desechó a Saúl. Yo les dije a ustedes, pero después lo vamos a ver, yo les dije, ¿verdad? Y ahora aquí se ve. ¿Y por qué lo desechó? Porque Él desechó el obedecer a Dios a su manera. Al obedecer a Dios a su manera, desechó al Señor. Entonces, versículo 24 dice la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel, dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Dice aquí que, nomás Dios sabe, ¿verdad? Pero dice aquí que él dijo que hizo ese pecado porque le tuvo miedo al pueblo, porque el pueblo quería hacer esas cosas. Por eso, si es que es cierto, por eso él lo hizo, que la Biblia dice que él les perdonó la vida a los animales y también al pueblo, él perdonó la vida a Gad y también en el pueblo. Por eso uno no debe seguirle la corriente a los hermanos y a las hermanas. Porque imagínense, él ya es desechado del Señor, Dios lo desecha como rey. Y ya no hay remedio para su vida. Usted va a ver ahorita hasta que terminemos y ya no hay remedio para su pecado. Ya no hay remedio, porque desechó la palabra de Dios. Y imagínense que si es que dice la verdad, se aventó ese paquete por seguirle la corriente a los hermanos de la iglesia. Para después nuestro contexto pues sería que ahí no son los hermanos de la iglesia, pero en su contexto. Por eso cuando una hermana, es que a mí se me hace que esto y esto, y uno sabe que la Biblia no encaja, el hermano que está predicando, el líder, el pastor, el maestro, el evangelista, el anciano, el que sea, él debe de amarrarse. No, la Biblia dice esto. Y aunque le digan algo, agarrarse en eso. Y aunque se quede solo y ya no venga nadie, quedarse en lo que la Biblia dice. Amén. Porque ¿qué tal si le sigue uno la corriente? Imagínense, yo le sigo la corriente a mi hija, le sigo la corriente a usted, le sigo la corriente a usted, le sigo la corriente a usted, le sigo la corriente a todas. Y ahora todo Dios se manifiesta en la noche. Y yo digo, hoy se me manifestó el Señor, va a ser una noche de bendición. Y Dios, no, ya te deseché como mi siervo, porque le sigue la corriente a los demás y haces lo que no quiero. O haces los antojos de todos, pues, y aquí no son antojos, sino que eso es lo que yo digo, pues. Amén. ¿Quién manda, tú o ellos? ¿O quién manda, pues? Así No, pues tú mandas, Señor. Entonces, ¿qué pasa, pues? Amén. Entonces, el pueblo dice que le tuvo miedo al pueblo, temía al pueblo, le tuvo miedo al pueblo, y pues que se hagan lo que digan. Es como la gente, a veces los hermanos, los predicadores, no le dicen la verdad al pueblo. No les dicen cómo son las cosas al pueblo porque la hermana se ofende bien rápido y se va de la iglesia. Porque el hermano bien rápido se va de la iglesia. Pero entonces, hermanas, no estamos siendo sinceros, estamos actuando con hipocresía. Amén. Tal vez. O si no está actuando con hipocresía, está actuando con cobardía, con hipocresía, con falta mismo de amor con la persona. Porque ¿cómo una persona va a saber algo que está mal si no se lo dices? ¿Y cómo Dios la va a perdonar, la va a restaurar o va a salvar a un pecador que no conoce a Cristo? Si no nos dijeron a nosotros cuando éramos católicos que estábamos mal, nos dijeron la mera verdad.
Y por eso nos convertimos, porque supimos la mera verdad. Si no nos hubiéramos convertido, si hubiéramos visto la mera verdad. Entonces es necesario decir la verdad como es. Y como Jesús dijo, y el que es su oveja va a oír su voz y lo va a seguir a él. Amén. Pero el que no es de Dios se va a enojar, pues yo creo diferente, y que esto que el otro, que para mí no es así, y se va a ir, se va a quedar igual. Pero el que es de Dios va a entender. Por eso es que no tenemos que tenerle miedo a la gente. Decirle lo que es, que a veces se pone bien agresiva, pero decirle lo que es, se pone agresiva, pues dejarlo, ya mejor irse, pero ya le dijiste. Amén. Pero ya no quedó en ti. Al rato se muere él, te mueres tú, nos morimos todos. Y Dios le dice, bueno, ya todos se murieron, pero tú a la condenación estás, tú te vas a ir a sufrir tanto tiempo, porque no recibiste a Cristo. ¿Y qué es el otro? ¿Cómo que no? Tú le dijiste, no, pues sí le dije, y no quiso, ahí está. Él le dijo, él cumplió, tú no quisiste, aquí no hay nada que discutir, ya está todo arreglado. Entonces, así es. Sí, hermano, porque está bien difícil, hermano, la verdad es bien difícil. Ahorita estamos aquí nomás, somos la iglesia, pero estamos en la casa nomás. Que la Biblia enseña que somos iglesia, ¿verdad? Amén. Y la palabra iglesia, hermanas, quiere decir congregación. Es una palabra griega que es eclesia. Que se traduce congregación. Quiere decir reunión. De hecho, es una palabra, hermanas, decir esto, que se usaba para la gente del mundo en el tiempo antiguo, que se reunían los griegos nada más para platicar cosas así, cosas humanas. Y se les decía iglesia. Antes de que existiera la iglesia de Cristo. Pero porque iglesia quiere decir congregación, unión. Amén. Y donde se juntan 2 o 3 es una iglesia. Por eso la Biblia dice, la iglesia de tal, como la iglesia del hermano tal, como que dijera, la iglesia de la casa de la hermana tal, la iglesia del hermano tal, porque la iglesia es la unión. Eso es iglesia, eso es la iglesia. Es la unión, se une el cuerpo de Cristo y eso es iglesia. Que es la que es congregación, que es unión. Congregación es unión. Que se decía, pues, iglesia, le digo, a los que se juntaban normales para platicar nada más del gobierno, para platicar nomás de cómo te fue. No, pues fíjate que ahora pues me fue mal, me caí. Y era gente que era inconversa y nunca iba a recibir a Cristo. Y se le decía iglesia, congregación. Aparece de hecho en el Nuevo Testamento las palabras, uno puede estudiar. Pero bueno, hermanas, entonces nosotros, hermanas, como iglesia, que somos pueblo de Dios, que estamos aquí reunidos, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y cuando a veces uno está en el local, que uno se reúne, pero en un local en vez de una casa, que es lo mismo, nomás que el local no te salva ni la casa te salva, son lugares nomás. A veces hay más gente y uno de predicador a veces sí te viene el ataque de que no digas esto, pero uno no debe hacer eso. Yo, gracias a Dios, no me he detenido, siempre les decía las cosas. Gracias a Dios que me ayudó. Que algún día lo hice, que no sé, que Dios me perdone, que no sé, pero yo trataba siempre de decírselos. A veces gente se enojaba y se iba, a veces se quedaba, ¿verdad? Pero yo decía, me voy a ser sincero, porque tú te bajas del altar y estás tú y Dios nomás, y ya. ¿Y qué pasó? Tú te vas de aquí a tu casa, te vas de mi casa a tu casa, y Dios te dice, pues, ¿qué pasó? Entonces, hay que estar bien con Dios. Amén. A que nos echemos a la cabeza, nos echemos encima a todos, hermanas. A pastores, predicadores, hermanos en Cristo, pueblo, gente, todo, familia, lo que sea. Ustedes digan lo que es la palabra de Dios y háganlo. Es lo que tenía que haber hecho Saúl. Si es que él le pasó esto, que dice que tuvo miedo y le dijo que hicieran lo malo. ¿Sabes qué? Dios dijo que hiciéramos esto y con miedito y los pies temblando y todo. Ahí todo tembloroso, asustado, como a veces uno le puede pasar y le ha pasado a uno que uno anda todo asustado a veces en la vida. Es normal, es parte de la vida, parte de la vivencia de este mundo. Ahí con miedo, como a veces uno está todo asustado. No, Dios dijo que no, y aunque le dieran el volteón y ya lo dejaran solo y ya no estamos contigo, porque tú no eres un líder así, ¿verdad? Ah, bueno, pues, pero de todos modos, cuando llegara Samuel, obedecí la palabra de Dios. Sí, lo obedeciste. Ahora sí fuiste obediente, pero lo desobedeció, pues ya te desechó el Señor, mira. Pues que tuve miedo, por eso lo hice, que el pueblo lo quería, pues, y pues por eso. Bueno, pues entonces, de todos modos, ya no hay remedio, pues. Entonces dice el versículo 25, dice, y vuelto conmigo, dice, y vuelve conmigo, dice, para que honre a Jehová, que vuelva con él, y que para honrar a Jehová, y que perdona su pecado, pero no alcanza perdón, dice, versículo 26, o sea, no alcanza restauración de su reino, pues. Versículo 26 dice, y Samuel respondió a Saúl,
no volveré contigo, le dice Samuel, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Saúl le agarró la punta de su manto a Samuel cuando Samuel se dio la vuelta para irse. Y este se rasgó y se rompió la punta del manto de Samuel. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aleluya. Que si Dios, nosotros hermanas, hacemos lo que nos da gana y somos los meros y aquí que uno hace lo que uno quiere, pues Dios nos quita y Dios pone otro más mejor que nosotros y ya. Y ya, es todo. Es todo. Somos reemplazables. Es que Dios es Dios, nosotros somos servidores de Dios. O sea, Dios es Dios, pues es que tiene la grey es de Dios. Entonces, dice el versículo, dice que se lo iba a dar a otro que fuera mejor, que era mejor que él. Y dice el versículo 29, además, dice, el que es la gloria de Israel, o sea, que es Dios, la gloria de Israel, no mentirá, no va a echar mentiras, ni se arrepentirá, ni va a cambiar de pensar, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no va a decir una cosa, no es como nuestra mamá, nuestro papá, usted, ¿verdad? Con el esposo con la esposa, que ahí nos estamos aguantando todos, ¿no? Y usted dice, y ya vas a ver que esto, y ya no quiero esto, ya no me hables, ya no quiero estar aquí, y ya no esto, ya no lo otro, nunca esto, que... Y ahora todo, no es cierto, perdóname, es que la verdad, pues yo te amo, y ya, ¿verdad? Porque somos hombres, pero como Dios no es hombre, Él dice algo y ahí se queda con eso y no cambia. Amén. Es lo que dice ahí. Porque hoy nosotros le pasamos a todos todo lo que nos hacen y todos nos pasan todo lo que les hacemos. Pero Dios, Él no está como una persona, no, pues fíjate, pues tú sabes que pues son cosas de la familia, ¿verdad? Pues el Señor es el Señor, es otra cosa, pues, ¿verdad? Es lo que aquí dice, pues, o sea, de entender, pues. Y el versículo siguiente, hermanas, versículo 30, dice, Él dijo, yo he pecado, otra vez, que ha pecado. Busca el perdón, pues, dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, le dice. Versículo 31. Volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Versículo 32 dice, después dijo Samuel dice, traedme a Agag, rey de Amalec, al que le perdonó la vida al rey. Y Agag vino a él alegremente el rey, va con Samuel alegremente, y dijo Agag, fíjese Agag lo que dice cuando iba para atrás, cuando iba ya con Samuel, Agag dijo esto, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, o sea, ya no me van a matar, ya pasó el peligro de que me mataran. O sea, Agag, cuando Samuel le mandó llamar, Samuel dijo, tráiganme a Agag, así dijo, traedme a Agag. Y cuando se lo van a traer, y Agag va para allá con Samuel, va Agag pensando, el rey que tenían que haber matado, ¿verdad? Que no mataron por desobediencia. Agag dice, ciertamente ya ha pasado la amargura de la muerte. O sea, él va diciendo en otras palabras, ya no hay peligro de que me maten, ya no hay dolor de que me maten. Y iba hasta contento, alegremente con él, y ya no me van a matar, ya pasó el peligro. Y aquí todos somos amiguitos, ¿verdad? Todos estamos aquí, ¿verdad? Pues lo que dijo Dios, pues, o sea, a lo mejor él no pensaba eso, pero él ya no pasó el peligro y aquí todos estamos bien, nos llevamos bien, estamos de amigos aquí, ¿no? Pero fíjese lo que pasó. Dice el versículo 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, porque Amalek había mandado matar muchos hijos y muchas madres se quedaron sin sus hijos. Ese hombre era malo, pues. Fíjese lo que dice. Así tu madre, así la madre de Agag, será sin hijo. Así tu mamá tampoco va a tener hijo porque te van a matar, ¿verdad? Porque lo iba a matar, perdón. Dice, entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Y usted cree que Jehová se enojó? Jehová dijo, ay, este desobediente, pero este sí lo está haciendo, ¿verdad? Lo que te mandé a ti, mira, este lo está haciendo, el otro, ¿verdad? El otro iba contento, bien alegre, ¿verdad? No, pues aquí somos camaradas, todos nos llevamos bien a gusto. Iba alegremente, ya pasó el peligro de la muerte, iba diciendo, ¿no? En otras palabras.
Y cuando llega el profeta de Dios, ven para acá y lo agarra y lo corta en pedazos, lo hace pedazos, delante de Dios. Y eso, ¿por qué? Porque es lo que Dios quería, pues. Porque a Dios se le obedece lo que Él dijo, no que, lo perdonamos a este y este también, pero hicimos lo otro y a Dios, pues mira, confórmate con que hicimos un poco de lo que querías y un poco nosotros que un poquito hacemos lo que tú quieres, un poquito lo que nosotros queramos y así nos quedamos todos contentos, mira, tú tu antojo, nosotros nuestro antojo y todos, mira, satisfechos y contentos. No es lo que Dios dice nomás, pues. Entonces, dice el versículo siguiente, dice el 34, dice, se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Versículo último dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía. ¿De qué se arrepentía Jehová? De haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Por qué se arrepentía? Porque hacía sus antojos nomás, pues. Dios le decía una cosa, pero a mí me parece que si esto, que si lo otro, pues entonces, y ya hacía lo que quería. Entonces Dios, ya nunca Samuel fue con Saúl, ya lo dejó por la paz. Pues si Dios ya lo había desechado como rey, todo ya lo dejó, ya, pues Señor ya lo dejó como rey, ya, ¿verdad? Ya lo desechó Dios. Porque no quiere obedecer a Dios, y hasta él mismo, yo voy a hacer lo que tú no hiciste, ¿sabes? Pues es lo que tiene que hacerse, ¿no? Y agarró, y al enemigo lo acabó. Que ese enemigo había matado a muchos hijos de mujeres y muchas madres habían estado sin hijos sufriendo porque ese hombre había matado a todos los hijos. Y le dijo, pues tu mamá también va a sufrir igual porque te va a quedar sin hijo y a ti también uno lo mató, para que su mamá sufriera como las mujeres sufrían por su culpa de él, pues. Ahí Dios hizo justicia. Entonces, hermanas, se va Samuel y ya nunca vuelve con Saúl. Y Samuel lloraba porque es triste ver a alguien que Dios tenía algo de bendición para él, pero ya lo vemos todo arruinado, pues. Como usted, hermana, anda en la calle y se topa a la hermana, al hermano que usted sabe que era un siervo, una sierva de Dios, y ya los ve todos amolados ahí, como uno dice, todos acabados ahí. Uno no ve y dice, hermano, eso, sígale, brother, hermana, sígale, qué bueno, va por buen camino. Uno pues siente feo con ellos. Uno siente feo, ¿verdad? Uno dice, no, pues hermano, uno pues le pide a Dios por ellos a lo mejor, ¿verdad? Que Dios los ayude, que Dios los restaure, si uno puede hacerlo, lo hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacer uno? Y uno le pide a Dios por ellos, en ocasiones sí, en ocasiones no. Porque no siempre uno está orando por todas las personas, o sea, es una mentira decir eso, porque pues no somos robots y perfectos, ¿verdad? O sea, a veces uno tiene una enfermedad y se olvida uno pedir a Dios que nos la quite cuando no nos duele. O sea, es algo normal, pues. Siendo sinceros, pues. Entonces, pero uno, tío, ojalá el Señor nos restaure, ¿verdad? Uno pues se duele. Uno se duele, pero ya esa persona y con Dios ya es otro rato. Nosotros somos nosotros, nos duele y estamos llorando por él o por ella. Pero Dios ¿qué hacía? ¿También lloraba? No. Dios no se arrepentía porque lo perdió. Dios se arrepentía porque lo tuvo. Se arrepentía porque lo había puesto en el reino. Se arrepentía Dios de haberlo puesto alguna vez como príncipe, como rey de Israel. Dios no estaba arrepintiéndose de que pobrecito, que ojalá lo quisiera para atrás. Dios estaba arrepintiéndose como ese hombre no era del Señor, no que no era del Señor, sino que ese hombre no era digno, pues. Dios estaba arrepintiendo de que algún día lo puso. O sea, Dios no pensaba que vuelva, sino Dios pensaba, ojalá nunca lo hubiera puesto. Es lo que pensaba Dios. Claro que nuestros hermanos que están apartados es diferente, ¿verdad? Los que son de Dios, Dios sí quiere que vuelvan, ¿verdad? Y los que se fueron y no son de Dios, esos sí no van a volver nunca, pues. Ahí se nos va a acabar la vida. Usted va a seguir creciendo, se va a empezar a hacer como más grande, su cuerpo le va a ir cambiando, se irá haciendo más diferente, va a tener más limitaciones físicamente tal vez, y vamos a irnos envejeciendo y todos vamos a seguir así, todos vamos a seguir, y todos vamos a seguir adelante y nunca pasó nada, ¿verdad? Y los que son de Dios van a volver, y los que no ahí se van a quedar. Pero nosotros, hermanas, hay que pedirle a Dios en esta tarde que Dios nos ayude, porque no podemos obedecer a Dios ni parcialmente si Dios no nos ayuda. Pedirle a Dios que nos ayude a obedecerlo, hermanas, y pedirle a Dios, hermanas, que nos perdone porque si estamos haciendo algo a nuestra manera que nos damos cuenta.
Porque tal vez usted está haciendo cosas amañadas. A veces hacemos cosas amañadas en el Señor. Entonces, si está haciendo usted algo amañado, mire, hermanos, cuando yo recibí a Cristo, el pastor que yo tenía, cuando yo recibí a Cristo en la iglesia que venía de El Salvador, ese pastor que yo tenía, que fue con el que recibí a Jesús como mi Salvador, ese hermano, yo me acuerdo que él llegó a decir que él llegó a poner a algunos a servir a la obra de Dios que no tenían el llamado de Dios. Y él cometió eso. Y para la gloria de Dios, él se me acercó una vez cuando hicimos un examen, me acuerdo, para prepararnos para líderes. Y él se acercó bien contento conmigo. Y yo hice un examen. Y me dijo bien contento, usted sí tiene el llamado de Dios, me dijo. Bien contento me dijo, usted sí lo tiene el llamado de Dios, me dijo el hermano. Y él se arrepintió porque puso a unos a servir a la obra de Dios, que él dijo que no tenía el llamado de Dios, nomás los puso por ponerlos. Entonces uno puede hacer cosas amañadas, como el hermano tal vez, nomás lo sabe. A lo mejor los ponía para que no se animaran y el hermano estuviera siguiendo o la hermana siguiera en su iglesia. A veces por eso los ponen a servir, para que no se vayan de la iglesia. Entonces podemos hacer cosas amañadas en el Señor. Y nosotros como cristianos podemos hacer muchas cosas. Entonces si usted sabe, hermanas, que está haciendo algo amañado en el Señor, ahorita usted sabe, la verdad yo hago esto medio así y yo sé que a Dios no le agrada. Mejor piden a Dios perdón, porque aunque uno piensa que está uno bien porque en cierta manera uno hace algo o está haciendo cosas también, de todos modos Dios lo menosprecia. Eso. Como ahí lo estaba haciendo y Dios lo desechó a Saúl. Y si estaba, y yo obedecía al Señor, cumplí la palabra de Jehová, ¿verdad? Y como no obedeció amañadamente como él quería, y como quería el pueblo, se convirtió en el antojo tal vez, por el miedo que les tenía, de que se enojaban o algo. Entonces Dios lo desechó a él y le dijo, y no cumplió la palabra del Señor. Y no cumpliste la palabra del Señor, le dice Samuel, aunque él dice que la cumplió, y dijo que no la cumplió, porque no cuenta hacerlo parcialmente, hermana. Es como es que no son antojos, hermana, no son antojos, ¿sabes cómo? No son antojos, pues. No es porque uno piensa, pues, ¿verdad? Uno quiere o uno desea, sino que es que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, hermanas. Que todo venga de Dios. Sí, sí. Que venga de Dios las cosas y que Dios nos ayude, hermanas, a hacer las cosas, ¿verdad? Que Dios nos ayude a hacer las cosas, entonces el Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a pedir a Dios misericordia, porque todos tenemos falta. No podemos, yo no puedo obedecer a Dios.